pastor Jorge Velázquez. Sean todos bienvenidos a esta emisión, bienvenidos en este nuevo programa. Hoy estaremos hablando de un tema crucial para la paz, fundamental para el bienestar de cualquier hogar. ¿Cómo establecer límites en casa? La clave para la armonía. La clave para la armonía. ¿Alguna vez te has sentido que a pesar de que tienes todo el esfuerzo, todo el amor en tu hogar, las cosas no salen como esperas, que los gritos y las tensiones se convierten en lo que es más frecuente? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo establecer estos límites saludables, entender que sin límites hay caos, que poner límites no significa que uno sea el malo o esté haciendo algo malo. Poner límites no debería hacernos sentir culpables ni hacernos sentir que somos los malos de la película. Los límites son necesarios, nos ayudan a respetarnos y a respetar a otros. No se trata de gritar, no se trata de defenderse. Debemos definitivamente trabajar en esto porque muchas veces la raíz de todos los problemas es la falta o la inconsistencia de los límites en el hogar. Y créanme, establecer límites no consiste en castigar, consiste en amar. Hoy vamos a identificar los límites y a entender por qué son las bases de la convivencia respetuosa, segura y feliz, no solo para los niños, para los hijos de la casa, sino también para cualquiera de los miembros de la familia. Así que si están listos para transformar la dinámica de su hogar y construir un ambiente de armonía, quédense con nosotros hasta el final. Sus comentarios, sugerencias, preguntas son bienvenidas. Escríbenla en la cajita de comentarios o aquí en el chat. Y bueno, entremos en materia. Cuando hablamos de límites, a veces pensamos que consiste en restringir las cosas, consiste en no dejar que pasen determinadas cosas, o lo vemos no solo asociado a la disciplina, sino muchas veces con una camisa de fuerzas que no nos permite desarrollar el libre pensamiento, la libre personalidad de cada uno de los miembros de la familia. Pero los límites son mucho más que poner normas, es mucho más que establecer códigos de comportamiento. Se trata de establecer los pasos claros para que las expectativas que todos tenemos se cumplan. En un sistema familiar es muy, pero muy importante identificar hasta dónde, de qué manera se deben hacer cada una de las cosas. Esto son como las paredes de una casa que nos dan la seguridad, nos dan estructura y nos dan sentido de pertenencia. Así que la clave para la armonía a través de los límites es establecer esos límites con claridad, con amor y consistencia. A veces cuando no se sabe exactamente cuáles son las rutinas, no se han desarrollado los hábitos o no se ha establecido de quién es la responsabilidad o de a quién le toca hacer cada cosa, muchas veces las cosas se salen de control. Entonces, establecer los límites con claridad y amor nos permite tener un control general acerca de las actividades, las cosas, las responsabilidades que ocurren en nuestra casa. Sin estos elementos, muchas veces los límites pierden su poder, generan confusión, generan frustración y a veces generan más conflictos. Entonces, tanto niños como adultos necesitan saber qué esperar para sentirse seguros dentro de la familia y para funcionar de manera adecuada. Así que exploremos por qué los límites son fundamentales a la hora de tener armonía en nuestro hogar. Lo primero que pasa cuando generas un espacio para establecer límites es que las personas se van a sentir más seguras y más estructuradas. Por ejemplo, los niños, cuando tienen límites establecidos, es para ellos como un mapa. Les dice dónde están, qué peligros corren, qué se espera de ellos y cómo funciona todo el mundo a su alrededor. En el caso de los adultos, nos genera la seguridad de saber que cada uno conoce sus responsabilidades y las cumple. En un hogar es muy importante que cada uno sepa lo que le tiene que hacer, que cada uno sepa qué se espera de ellos.
que cada persona entienda su responsabilidad, no solo dentro de lo que le toca hacer, sino cómo perjudica o beneficia al resto de los miembros de la familia. Ejemplo, si un niño sabe a qué hora acostarse y cuál es la rutina y de los hábitos para dormir, entonces ese niño se va a sentir mucho más seguro que un niño que de pronto no tiene horarios ni tiene rutinas de sueño. Entonces, es vital que el niño establezca este hábito de una hora específica para dormir, un protocolo de a qué hora se coloca la pijama, a qué hora se cepilla los dientes, a qué hora, de tal manera que esa rutina le dé a él la seguridad y la estructura de saber que está haciendo lo correcto y lo que se espera de él. También los límites fomentan el respeto y nos garantizan la sana convivencia. El tener límites automáticamente establece derechos y deberes en cada miembro de la familia. Se empieza a respetar el derecho al espacio de cada uno, se identifica cuál es la responsabilidad de cada quien y se aprenden esas acciones que van a tener un impacto grandísimo en la convivencia y la comprensión de todos los miembros de la familia. Por ejemplo, respetar el turno para hablar, no gritar en la casa, no tomar las cosas ajenas sin permiso, no cambiar de sitio cosas. Esto es algo así como que cada uno conoce dónde está demarcada la restricción. Por ejemplo, si hay un hábito de colocar las llaves del vehículo, de la casa, en un mismo sitio siempre, de colocar el celular a cargar en un mismo sitio siempre, el hecho de que todos los demás miembros de la familia sepan que se estableció el límite de que esas cosas no se cambian de sitio, va a permitir la coexistencia y la armonía de todos. Porque nadie va a cambiar de sitio las llaves o el celular. Y pongo ese ejemplo como un ejemplo práctico, pero pudiera pasar con muchísimas otras rutinas de la familia. Muchas veces en familias o parejas, y hasta en la crianza de los niños, somos permisivos con tantas cosas que llega un momento en que al no tener límites se vuelve todo un caos. Al no tener límites no se respetan los espacios, no se respetan las cosas ajenas y por supuesto estas malos hábitos automáticamente generan caos y confusión. El tener límites claros reducen los conflictos definitivamente. Cuando tenemos límites claros, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cuando todos saben cuáles son las reglas del juego, hay menos espacio para malos entendidos, para resentimientos, para discusiones. Nadie está suponiendo que tiene la razón y discutiendo por eso, porque los límites ya fueron establecidos previamente y lo razonable, todos estuvimos de acuerdo en que eso es lo que se iba a hacer. Esto garantiza justamente que no haya malos entendidos, que no haya es que yo pensé, es que a mí me dio la impresión, es que yo supuse, es que a lo mejor, es que quizás, sino que está claramente establecido. No es algo que se le ocurrió a alguien en el momento. Entonces, cuando tenemos esta claridad frente a lo que a cada quien le toca hacer, esto ayuda a nuestro desarrollo social y a nuestro desarrollo emocional. Los límites saludables van a ser cruciales para que, por ejemplo, los niños vayan desarrollando sus hábitos, aprendan a manejar su frustración, a posponer la gratificación y a interactuar de manera constructiva con otros niños fuera del hogar. En el caso de los adultos, el brindar unos límites totalmente claros van a permitir que nuestra convivencia se maneje de una manera mucho más tranquila, mucho más armónica, porque justamente cada quien sabe lo que tiene que hacer. Los límites no son solamente para los niños o para los adolescentes, tampoco son específicamente para las esposas o para los esposos, porque hay hogares en donde hay límites para la esposa, pero el esposo hace lo que quiere, o hay límites para el esposo y la esposa no cumple esos mismos límites. Los límites son para todos. En el caso de que todos estemos enterados
de cuáles son las restricciones, de hasta dónde se puede llegar, de qué se puede decir, de qué se puede hacer, esto va a crear un ambiente predecible y de respeto mutuo. Ahora profundicemos un poco acerca de cuál es la clave para hacer que el establecer límites en un hogar realmente funcione. Yo pienso que la clave es con un dicho popular que dice que las reglas se ponen antes del juego y no durante. Muchas veces queremos establecer límites sobre la marcha y por supuesto a la gente le va a dar la impresión de que se está improvisando la norma, de que lo que se está estableciendo por una determinada circunstancia. Y recuerden que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres. Si se estableció una norma, esa norma debió haberse puesto desde el principio, de tal manera que no sea una norma adaptativa, o sea, que se va cambiando de acuerdo al interés del momento, sino que sea una norma fundamentada en la buena convivencia de todos y se plantea desde el principio. Cuando yo planteo que las reglas se colocan antes del juego, es con la intención de que cada quien identifique que no puede andar improvisando o cambiando las normas que ya se colocaron. Entonces, importante hablar con claridad. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y por qué se va a hacer? Cuando esto se entiende, es mucho más fácil tener convicción de la norma, estar convencido que sin esa norma no podemos tener armonía y paz. Entonces, cuando hay claridad, cuando se explica no solo cuál es el límite, cuál es la restricción, qué es lo que no se debe hacer o se debe hacer, eh, la persona lo comprende y al comprenderlo es mucho más fácil desarrollar el hábito de hacerlo siempre. Los límites deben ser pocos, pero claros y específicos. Las personas a veces tienen ambigüedad en que esto sí se acepta hasta determinados momentos y esto no se acepta hasta determinados momentos. Es importante ser claro y preciso. Es muy distinto decirle a alguien, sea amable, que decir, está prohibido gritar en la casa. Si está prohibido gritar en la casa, no es lo mismo que decir sea amable. La norma es clara de que gritos no se toleran en la casa, de que el grito es transgredir a la norma. Subir el tono de voz es transgredir a la norma. Explicarle a todos los miembros de la familia por qué debemos establecer este límite. Y en el caso, por ejemplo, de las parejas, ocurre mucho que pocas veces estamos dispuestos a explicar, a hacer una explicación razonable del porqué de un límite. Muchas veces la explicación o el argumento se centra únicamente en decir, no hagas tal cosa. Bueno, ¿y por qué no la puedo hacer? No sé, porque no me gusta. Y no me gusta no es una respuesta convincente. Es muy importante que a la hora de establecer un límite haya un razonamiento lógico. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el daño? ¿En qué afecta? De tal manera que la persona comprenda que no se le está poniendo una norma coercitiva con la intención de que deje de ser como es o que no pueda desarrollar su libre personalidad. La intención no es coartar a nadie, la intención es que haya una armonía entre todos. Y aquí quiero ser bien empático porque el explicar el porqué de las cosas resulta muy útil a la hora de establecer algún límite o a la hora de establecer alguna norma o a la hora de ponernos de acuerdo. Cuando tú explicas un razonamiento lógico de por qué no se debe hacer algo en la casa o por qué se debe hacer algo, es cuando usted dice, se debe botar la basura todos los días, porque de no hacerlo le van a salir gusanos, se va a podrir, va a oler mal la casa. Tiene que haber una, un argumento que sea lo suficientemente convincente para todos y comprendido de manera razonable para que el límite o para que el hábito se desarrolle de la mejor manera. Cuando explicamos el porqué de este determinado límite de una manera sencilla y apropiada a la edad de cada niño, en este caso, respetamos automáticamente las normas, respetamos automáticamente al otro, cada quien conoce sus deberes y los cumple. Y aquí yo creo que es bien importante porque a veces pensamos que los límites son para los demás. Y yo pienso que lo primero que cada quien debe hacer es establecerse sus propios límites.
durante muchos años yo pensaba que cuando las normas están puestas, ya no hace falta que nadie supervise que esas normas se cumplen. Y si eso fuera así, con solamente una ley de tránsito, no harían falta una policía de tránsito. O si eso fuera así, cuando alguien tiene que hacer una dieta, sencillamente la baja de internet y la hace y no necesitaría el acompañamiento de un nutriólogo, un nutricionista, un dietólogo. Entonces, a veces es importante hacer toda esta explicación de que la persona también debe establecerse sus propios límites. Es muy importante que cada quien diga hasta dónde va a tolerar una determinada cosa, hasta dónde se va a permitir determinadas cosas. Decirse uno mismo, yo no me permito seguir siendo desordenado, yo no me permito seguir tolerando esto, aguantando aquello, yo no me permito vivir en un hogar desordenado, yo no me permito vivir en un hogar donde hay gritos. Entonces los límites empiezan con cada quien dentro de sí comienza a establecerse límites, entiende dentro con claridad, entiende qué es lo que hay que hacer, entiende cuándo hay que hacerlo, entiende por qué hay que hacerlo, y en ese momento toma una trascendencia más fuerte el límite. Por ejemplo, si el niño riega los juguetes, entonces, bueno, recogemos los juguetes para que nadie tenga un accidente, para que no se pierdan, para que la casa se vea ordenada. Un razonamiento. Cuando todos respetamos el horario de sueño, cuando se le baja el volumen al televisor o al computador o al celular, se respeta el horario de sueño de todos para que todos descansemos bien, para que no haya bulla, para que podamos dormir tranquilos. Entonces, es muy importante que cuando se establezca una norma, todo el mundo la comprenda y se sienta parte. En muchos hogares hay la participación de padres, abuelos, niñeras, tíos, sobrinos, primos. Entonces es muy importante que todos estén alineados en los mismos ejemplos, en los mismos límites. Yo esto creo que es fundamental porque entonces hay unas normas en mi casa y unas normas diferentes en casa de mis abuelos y unas normas diferentes en casa de los tíos. Y llega un momento en que el no tener alineados los límites hace que la persona no pueda desarrollar el hábito, porque en cada sitio es distinto y sobre todo cuando se es permisivo con aquellos límites que dañan la convivencia eh, con los demás. Entonces creo que es importantísimo alinear a los cuidadores, alinear a los abuelos, sobre todo a las niñeras, a las personas que participan en la crianza de los hijos en cada uno de estos límites. Ahora, es importante recordar que lo más importante de un límite no es la consecuencia, no es cuando alguien, por ejemplo, establece un límite y pasa muchísimo cuando, por ejemplo, alguien tiene una cita médica, una cita odontológica, una cita, muchas veces se le dice al paciente, bueno, si usted pierde esta cita, ese dinero que pagó lo va a perder. Y entonces la gente siente que lo más importante para el centro es cobrar la plata. Y realmente es una consecuencia que va a vivir por no avisar a tiempo que no podía ir. Entonces, la consecuencia no es para tanto para que viva la consecuencia, como para que se conecte en que debe hacer las cosas correctamente. Igual ocurre, por ejemplo, con los niños en el hogar. A veces tiene la impresión de que el papá está más, el papá o la mamá está más enfocado en el castigo, en la sanción, en la corrección, que en la conexión emocional, la conexión amorosa para que el hijo aprenda un determinado hábito. El objetivo no debe ser ir directo al castigo. El castigo, la corrección debería llegar en el momento que se transgrede el límite, pero el límite debe imponerse con amor. El objetivo es la sana convivencia, la armonía. Entonces a veces andamos como más enfocados en corregir que en la conexión. Los límites se establecen desde la base del amor, porque desde allí es que se da seguridad, no desde la base del control, del miedo, del castigo, de la sanción, de la consecuencia. Si bien es cierto que esto es bueno para razonar el por qué debo desarrollar el hábito,
también es cierto que no es efectivo un hábito que se aprende por control o miedo. Lo importante es tener esa conexión emocional para que todos sientan que nada es en contra de nadie, sino que lo que se busca es la sana armonía de todos. Cuando se va a comunicar un límite en casa, cuando se va a establecer una norma, cuando se va a decir cómo se hacen las cosas, es importante hacerlo con calma, pero con firmeza. ¿A qué me refiero? Hay gente que quiere establecer límites en un momento de rabia, en un momento de ira, en un momento en que está rabioso, malgeniado, y en ese momento quiere imponer límites. Y por supuesto, lo va a hacer con una mala actitud, lo va a hacer en un mal tono, y muy probablemente las personas que están a su alrededor, sea la madre, sea el padre, sea otra autoridad de la casa, van a sentir que no es equitativo, que no es equilibrado, que no es razonable, porque ya solo el mal tono genera una, una defensa. Entonces, es muy importante que cuando se establezca un límite se haga con calma, con firmeza, no con ira, no con frustración. Hay que separar siempre la conducta de la persona del hábito que se quiere desarrollar o del límite que se quiere establecer. Es importante que cuando se haga algún tipo de reclamación esté orientada a la acción no fue correcta, no es que tú no sirves para nada o no es que tú lo haces siempre mal o no es que ya yo no te amo porque hiciste algo con lo que no o transgrediste un límite. Entonces es importante que el amor nada tiene que ver con los límites, que no sea la moneda de cambio de la negociación de los límites. Por otro lado, a veces, y aquí es algo que practico mucho cuando se hace conciliación de parejas, es ofrecer opciones y no alternativas. Muchas veces cuando queremos ponernos de acuerdo para poner una norma, ponernos de acuerdo para llevar el hogar armónico, tenemos la tendencia a decir o es blanco o es negro, o es sí o es no. Y a veces esas alternativas suenan un poco impuestas. Es casi como que dijera se va a hacer así, punto. No estás dando la opción de que la persona vea que hay diferentes opciones, diferentes maneras y que podría utilizar la que mejor le calce, la que mejor le parezca. Entonces, es muy importante, en la medida de lo posible, ofrecer opciones. Por supuesto, con sus límites estas opciones. De tal manera que la persona sienta que lo puede hacer así, o lo puede hacer asado, o lo puede poner un poquito más arriba o un poquito más abajo. De tal manera, y por supuesto, que no se salga del límite de lo que quiere, pero que la persona no sienta que es una imposición dictatorial. Entonces, la persona ve que es una opción para llegar a armonía, pero que no es impuesta y que no está dentro de un marco referencial de solamente dos alternativas, sino por el contrario, que hay muchas opciones para hacer lo mismo de la manera que más cómodo, que más fácil se le haga a la persona. Por otro lado, cuando queremos reforzar un hábito, cuando queremos que un hábito se haga costumbre dentro de una familia, es muy importante empezar a desarrollarlo primero sin que sea una norma, sino más bien como un acto espontáneo de hacer las cosas bien. Y que si se hace todos los días antes de establecerlo como norma, las personas van a estar ya más acostumbradas a que esto es un hábito útil. No es lo mismo establecer unas normas nuevas que decir, bueno, hemos venido recogiendo los platos todos los días en la noche y guardando los platos, y esto refuerza el hábito de que la casa esté ordenada y por lo tanto es más armónico para todos y por lo tanto no se ve desorden y por lo tanto hay una serie de razones y se va haciendo eso. Entonces cuando se establece el hábito, nunca en la cocina va a haber platos regados, nunca en la casa va a haber cosas regadas, ya es mucho más fácil establecer este hábito para que no se genere confusión o para que no se sienta que somos eficaces en los hábitos del hogar. Es importante que seamos firmes, pero que al mismo tiempo seamos flexibles, porque hay situaciones, yo no podría de pronto convertir la casa en una
batalla campal porque un día los platos se quedaron en la parte de afuera. Por eso no estoy diciendo con esto que se puede generar la confusión de que, bueno, entonces no importa. No, no es que no importa, es que el hecho de que el hábito, la norma no se cumpla un determinado día, no es un acto como para sacrificar toda la armonía de la familia. Es importante hacer la reflexión de que no estuvo bien, es importante explicar, pero no es una emergencia real, no es una situación de vida o muerte. Es importante que se refuerce el hábito, pero que sean flexibles hasta dentro de lo posible. Es importante que se conozca la consecuencia, pero no se viva la consecuencia con cosas que no lo ameritan. Entonces, creo que a veces estas consecuencias, entonces el niño está castigado y no puede ver televisión, no puede jugar con sus juguetes, porque en un determinado momento recogió la mitad de los juguetes y le quedaron unos juguetes en otro sitio. Entonces, la gente dice, bueno, pero es que si no vive la consecuencia no va a aprender. Es correcto. Pero si tuvo la intención de hacerlo, si empezó a recoger y le faltaron dos o tres que no vio que estaba, uno tiene que ser un poco flexible también. No es que está castigado, no es que va a vivir, porque no era una emergencia real, es un hábito que se está desarrollando, que ahí se va poco a poco haciendo y que por supuesto se le reconoce cuando lo hizo bien y se vive una consecuencia cuando lo hace mal, pero es importante que se entienda que debe ser flexible y eso lo digo así con los juguetes como con los platos en la cocina. El límite debe estar claro, debe ser comunicado con amor, debe ser aplicado consistentemente, se debe convertir en la base de la autodisciplina en el hogar y en la base de la armonía familiar. Cuando todos en la casa sabemos, y por eso decía al principio de este programa que a veces creemos que cuando establecemos límites somos los malos de la película. Yo pienso que al establecer límites somos los magos de la armonía familiar, porque el tener cada quien que cada quien sepa lo que le toca hacer, que cada quien sepa por qué debe hacer las cosas, cuándo las debe hacer y cómo las debe hacer, es una base para una armonía familiar. Entonces, lejos de convertirnos en el malo de la película, nos convierte muchas veces en la persona buena que nos permite establecer un orden para que las cosas fluyan de la mejor manera. Ahora revisemos un poco cómo llevamos esto a la vida diaria, a nuestro hogar, porque hasta ahora, bueno, esa es la teoría de por qué es importante los límites, esa es la teoría de qué es lo que se debe hacer con límites, pero vamos a tratar de dar algunos tips de cómo hacerlo práctico en el día a día de la familia. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo práctico en la familia consiste en primero poner muy pocas normas. A veces uno dice, bueno, hay una pregunta que le hago mucho a mis pacientes y les digo, bueno, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Política de Colombia? Y mucha gente que vio eso en ciencias sociales cuando tenía 10 años, 9 años, ya no lo recuerdo. Entonces uno le dice, bueno, tiene 380 artículos. Y uno dice, ¿tú te imaginas aprenderse 380 normas de memoria? A memorizar 380 artículos que tiene la Constitución es fuerte. Entonces, igual ocurre con las normas de convivencia en el hogar, con los límites del hogar. A veces queremos establecer 30 normas que garanticen que va a haber armonía, 30 normas que den paz, 30 normas que cada quien... Y a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a veces menos es más. Entonces, elijan de 3 a 5 normas y no vuelvan a colocar, porque hay gente que dice de 3 a 5 normas diarias, ¿no? De 3 a 5 normas por lo menos cada semana, cada 15 días. Aquello que es realmente importante para la seguridad, para el respeto, para la sana convivencia. No se puede saturar a la familia con demasiadas reglas. Yo he visto familias que tienen un libro de acta prácticamente. O sea, toda una normativa que hace que sea una convivencia pesada. Entonces se establecen de 3 a 5 límites cada semana, se revisan esos límites cada cierto tiempo y no se andan colocando normas nuevas. Ya muchos de estos límites establecen un orden, una sana convivencia y de ahí se desarrolla más. Yo creo que de acuerdo a la edad se puede involucrar a los niños. Por ejemplo, los niños
niños mayores, ya cuando están adolescentes, podrían sentarse con los padres en la mesa y discutir o conversar o plantear las reglas dentro de una reunión familiar. Cuando las personas participan, y esto ocurre hasta a nivel corporativo, cuando los empleados participan en el establecimiento de las normas y los acuerdos, la gente se siente más comprometida, porque participó en la toma de decisiones, porque entendió, escuchó los argumentos, escuchó los puntos de vista, escuchó los porqués, y esto ayuda a que definitivamente la relación fluya de la mejor manera. Es importante para los niños, sobre todo, poder visualizar cuáles son las garantías, los reconocimientos, los beneficios, por supuesto, las consecuencias. Entonces, es importante, si es posible, utilizar imágenes, porque la visualización ayuda a la comprensión. Y, por supuesto, en el caso de los adultos, utilizar técnicas que a mi modo de ver son muy buenas de visualización creativa. O sea, decirle, bueno, imagínate un hogar donde tú llegues y todo esté ordenado, un hogar donde tú llegues y huele rico, un hogar donde tú llegues y todo esté en armonía y paz, donde nadie grite. Entonces, el ejercicio de visualización creativa ayuda a que uno comprenda de mejor manera cuáles son los límites y por qué debe hacer algo. Hay que definitivamente concentrarse más en las acciones que en las personas. El enfoque a la hora de establecer un límite, a la hora de establecer una norma en el hogar, es mucho más centrado en el comportamiento que en las personas. No se trata de señalar a nadie, ni decirle, por ejemplo, a los hijos o al marido, es que tú eres un desordenado. Más bien digan cosas como necesitamos que los zapatos no estén en medio de la sala, o que los zapatos no estén tirados por el piso. Entonces, más que de señalar un comportamiento, una conducta, una reacción que no queremos, vamos a concentrarnos en la situación que queremos, porque a veces se señala a la persona, entonces se le establece una etiqueta y lo que pasa es que él es desordenado, lo que pasa es que ella es desobediente, lo que pasa es que ella es, no le gusta tener todo limpio. Entonces vamos a concentrarnos en la acción que queremos, en lugar de andar señalando a alguien por desordenado, digamos cuál es el comportamiento que queremos. Entonces, las consecuencias deben ser siempre consecuencias lógicas y consecuencias respetuosas. No podemos establecer un límite con unas consecuencias desproporcionadas. Entonces, a veces se pone una consecuencia que es como demasiado fuerte, demasiado heavy, como dicen por ahí. Creo que es necesario que la consecuencia sea lógica. Bueno, si yo no estudio para el examen de mañana, lo más probable es que me aplacen en ese examen porque no voy a estar preparado cuando me hagan la evaluación. Entonces es una consecuencia lógica producto de una mala acción, una determinada acción. Si el límite se rompe, la consecuencia debe ser algo relacionado con la acción. No puedo decir cosas como, por ejemplo, bueno, si no se acostaron a la hora que era, si no durmieron al momento que es, en vez de que la consecuencia lógica sea que nadie en casa pudo dormir adecuadamente porque tenían el televisor a todo volumen o que estaban haciendo cosas que perturbaban el sueño de los demás, entonces la consecuencia lógica es que mañana no cena, no almuerza, no desayuna. O sea, no tiene nada que ver la consecuencia con la acción de la persona. La consecuencia debe ser algo así, como si no nos dejaste dormir porque tenías el televisor a todo volumen, la consecuencia es que no vas a ver televisión hasta determinada hora. Debe ser una consecuencia lógica y relacionada con esa acción. Entonces, es muy importante que ese proceso de comprensión, porque ese es el que va a dar el fruto, el que va a permitir que la persona asuma eso como un hábito permanente. Por supuesto, elogien el cumplimiento. Cuando el límite se establece, cuando la norma se establece y la persona lo hace bien, el refuerzo positivo es una de las cosas que más hace que eso se vuelva un hábito y que eso se vuelva algo agradable, algo chévere, algo que todos disfruten. Entonces, es muy importante reconocer el reconocimiento tanto de la acción como de la persona, porque a veces también nos cuesta reconocer, bueno, sí, mire, el papá hizo esto, la mamá hizo esto otro. Entonces ese refuerzo positivo de gracias, gracias de nuevo por la comida, gracias,
O sea, ese gracias porque tengo la ropa arrugada, porque tengo la ropa lavada, porque la casa está limpia, esas gracias, ese elogiar el cumplimiento, eh, da, da satisfacción a la persona. Cuando uno entra al cuarto del niño y dice, ay, gracias papi, está todo ordenado, está todo limpio, está todo bonito. Esa felicitación, da tu cuarto bonito. Entonces, ese elogio ayuda a que todo fluya de la mejor manera. Debe haber una autorreflexión de nosotros como padres, los adultos, que debemos ser, ¿cómo se llama esto? Debemos ser muy conscientes de los límites que estamos pidiendo. O sea, yo a veces pienso que como adultos a veces establecemos un límite y pasa cuando el límite lo establece la esposa y de pronto no ha conversado eso con el esposo o el esposo algo que no ha conversado con su esposa. A veces cuesta que tengamos la autorreflexión de estos límites son acordes para todos, estos límites son claros o sea, estará mi esposo de acuerdo, estará mi esposa de acuerdo. Entonces creo que es importante hacer esa autorreflexión. De, bueno, cuando yo pongo un límite, debo estar de acuerdo con los demás. Debe, es un acuerdo consistente a lo que estamos pidiendo. Claro, nosotros cumplimos, porque esa es la otra cosa. Yo no puedo exigirle a los hijos que estén poniendo todo en orden y el papá es un desordenado y anda dejando todo. Entonces, hay liderar con el ejemplo, eso es fundamental, porque si no, ¿cómo desarrollar un hábito si los adultos tienen malos hábitos? Muchas veces el ejemplo vende, ¿cómo es? Transforma mucho más la forma como lo hacen los papás que lo que sea que los papás digan. Entonces, debemos ser bien ejemplarizantes con la familia de los límites y las normas que estamos poniendo. Y por supuesto, debemos ser pacientes porque es un proceso. Establecer límites en un hogar es un proceso que además nunca termina. Siempre va a haber cosas no resueltas, siempre va a haber retos, desafíos, problemas. Entonces debemos ser pacientes con nosotros mismos y con nuestros hijos. Debemos andar reevaluando los límites frecuentemente para ver qué ya no es adecuado, qué ya no se necesita, o qué se necesita cambiar. Entonces, es una cuestión de tener paciencia, es una cuestión de constante reevaluación, es una cuestión de andar constantemente evaluando y viendo todo el proceso para que todo fluya de la mejor manera. Entonces los límites no son muros que separan, no se trata de encapsular a la familia, ¿sí? Es un marco que protege y sostiene la armonía del hogar, permitiendo que cada miembro de la familia sepa qué es lo que le toca hacer, cuándo le toca hacerlo, cómo le toca hacerlo y el por qué le toca hacer cada cosa. Entonces, hay más conciencia, hay más amor, hay más armonía y todo fluye de la mejor manera. Entonces, bueno, amigos, hoy hemos aprendido que los límites en la casa son la clave de la armonía y que al establecerlos con claridad, con amor y con consistencia, nos va a permitir tener un hogar pleno, un hogar donde se respete a los demás, donde las cosas fluyan de manera adecuada y al hacerlo con claridad, amor y consistencia, estamos brindando a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la familia, le estamos brindando seguridad, autodisciplina y las herramientas necesarias para que cada quien sea responsable de sus actos y sea feliz, no solo para la familia, sino yo pienso que para la sana convivencia en la vida, porque cuando estas normas se establecen como hábitos en un hogar, se crea un ambiente de respeto y paz que aún en el futuro, cuando la persona se case y establezca su propia familia, muchos de estos hábitos les van a ser útiles para tener un hogar armónico. Entonces, les invito a identificar en su área, en su hogar, en su empresa, en sus relaciones, ¿qué límites harían falta establecer? Aquellos límites que permitirían disminuir la fricción, aquellos límites que permitirían tener un hogar más ordenado, más armónico, más en paz. ¿Qué cosas pudiéramos hacer? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles límites establecerías tú hoy en tu hogar para lograr armonía? Escríbelo aquí en la cajita de comentarios. Y bueno, como saben, si tienen cualquier problema de pareja, celos, infidelidad, maltrato, mala comunicación, dificultades en la sexualidad o quizás les cueste ponerse de acuerdo con el manejo del dinero, los métodos de crianza efectivos o la toma de decisiones, podemos ayudarte.
Somos Vela Rubio, los expertos en pareja y acompañamiento emocional. Agenda tu cita ahora mismo y comienza a transformar tu vida y tu relación. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X como Vela Rubio. Visita nuestra página web www.velarrubio.com. Para obtener información, escríbenos a través del WhatsApp 302-244-8230. Podemos ayudarte. Sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios todo es posible. Cuando las fuerzas se acaban y las puertas parecen cerradas, recuerda que es Dios quien abre caminos donde no hay. No importa cuán grande sea tu problema, si caminas tomado de la mano de Dios, siempre habrá esperanza, propósito y oportunidades para tu vida. Así que confía en Dios porque con Dios nunca estarás solo. Vamos a hacer la oración del día. Amado Dios, Padre del orden y la paz, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos el día de hoy de aprender, de creer en la familia. Te pedimos, Señor, que ilumines a todas las familias, parejas y personas que estuvieron viendo este programa el día de hoy, para que logren establecer límites en su casa con claridad, con amor y consistencia, comprendiendo que la verdadera clave para la armonía es establecer límites claros. Concede a cada hogar la sabiduría para definir cuáles son las reglas claras, la paciencia para enseñarlas con amor y la fortaleza para aplicarlas con firmeza. Que los límites que se fijen sirvan de marco para la seguridad y el respeto mutuo de cada miembro de la familia. Te pedimos, Señor, que bendigas abundantemente a cada persona, que todo lo que emprendan prospere según tu voluntad. Concédeles a todos un fin de semana lleno de descanso, de alegría, de amor, libre de conflictos y preocupaciones. Que tu amor y tu paz reine cada hogar y cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este programa ha sido útil para ti, por favor, dale un me gusta, compártelo con esa pareja, persona, amigo, que sabes que lo necesita. Y lo más importante es suscríbanse al canal Expertos en Parejas y activen la campanita. Estamos de lunes a sábado a las 6:30 de la mañana y los esperamos este lunes a las 6:30 hora de Colombia para seguir construyendo relaciones extraordinarias con el tema El amor se apagó, cómo reavivarlo en 5 pasos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Les deseo a todos que tengan un día lleno de entendimiento, de paz y amor.